ahí, un subtítulo: el Islam ya comenzó la persecución. Mire, yo no sé cuántos de ustedes están enterados sobre lo que está haciendo el Islam, los musulmanes en el norte de África. A ver cuántos saben lo que están haciendo ahí, ¿verdad? Todos sabemos, y de manera tremenda, que están persiguiendo a la iglesia de Cristo. Se dice que están asesinando o matando un cristiano por minuto. Por minuto. La aniquilación es extrema, es tremendo lo que está sucediendo en Nigeria y en Sudán, en estos dos lugares particularmente. Los medios de comunicación, ¿verdad?, que son muy hipócritas a nivel internacional y también a nivel local, son muy hipócritas porque están vendidos al poder todos, absolutamente todos. No se puede salvar nadie, porque de una u otra manera los medios quieren favorecer a su candidato o a su representante, a su político, ¿verdad? Entonces, la mayoría, pues diríamos todos, están vendidos al poder, sea derecha, izquierda, sea cabeza, sean pies, lo que sea. El mundo es un caos tremendo a nivel mundial. Entonces los medios, ¿verdad?, de alcance internacional, global, pues no quieren hablar de esto. No quieren hablar de lo que está sucediendo en África. No quieren hablar de lo que está sucediendo en Nigeria, lo que está sucediendo en Sudán. No quieren tratar estos temas. ¿Por qué será? El Vaticano está mudo, el Papa no se ha pronunciado para nada, pero yo les voy a decir por qué no se ha pronunciado. Hasta este momento, al menos que estoy hablando, no sé si alguien sepa sobre que el Papa ya se pronunció por la matanza de cristianos en el norte de África. Que en un solo día, creo, alcanzaron a matar, no sé si a 1,500 a 2,000 cristianos. La razón es sencilla: son protestantes, son evangélicos, la mayoría de ellos, y por eso no se ha pronunciado el Vaticano. Cosa rara, ¿va? Impresionante. Por otro lado, los medios de comunicación pues no sacan esas noticias. ¿Saben qué sí sacan? Y mucho. Que Palestina es un caos, que la Franja de Gaza es un caos, cuando las muertes en la Franja de Gaza están por muy debajo, escuchen esto, por muy debajo de las muertes que han sucedido, por ejemplo, en todo el norte de África, en el mismo Medio Oriente, en otros países que alcanzan hasta los 500,000, en el mismo Yemen. Imagínense, pero todo es Palestina. ¿Por qué? Por el odio a Israel, por el coraje y el aborrecimiento al pueblo hebreo. Por esa razón sacan los medios de comunicación esto. Y miren, de manera increíble, acaba, creo de renunciar un representante, escuchen esto, un representante de las Naciones Unidas que estaba metido entre toda esta propaganda que traían de Palestina, de que se estaba muriendo de hambre y que no llegaba la comida a la Franja de Gaza. Pues renunció uno de los que trabajaba en eso y dijo que se habían puesto de acuerdo para liberar esa información a nivel global y hacer ver como que no estaba entrando el alimento, cuando todos los que no nos dejamos llevar por eso, sino que mirábamos, ¿verdad?, los videos de toneladas de alimentos, toneladas ahí varadas, detenidas, donde no las querían distribuir a las personas en la Franja de Gaza. La comida allí estaba. Bendita la gloria de Dios. Es de manera, de verdad, al final de cuentas, yo soy creyente, va, que al final de cuentas la gente sufre, y en la Franja de Gaza y los palestinos, que oramos también por ellos, oramos por toda la gente, niños, mujeres, al final de cuentas la población es la que termina padeciendo. Pero la propaganda que se hace de manera exagerada, yo pregunto, ¿por qué no se está haciendo esta propaganda por la iglesia de Cristo en África? Están matando a nuestros hermanos, están asesinando a los evangélicos. ¿Por dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están esos grupos pro-Palestina que salieron hasta en barcos, ¿verdad? Muy ridículos, por cierto, atravesando allá el océano, iban rumbo, y ellos pensaban que, bueno, por aquí atravesamos, son aguas internacionales. ¿Cuáles internacionales? Cuando un país, una potencia como lo es Israel, el Medio Oriente, está en guerra, ¿tú crees que va a dejar pasar a esa gente? Pues luego los capturaron y bueno, y ahí los tenían. Al final de cuentas no llevaban nada, hombre. Todo lo que llevaban era un alboroto, un show, y ahí iban en los mares, y que Israel los detuvo. Pues ¿qué quieres que hagan? Los tienen que detener.
en peligro y lleven ahí una bomba, un ataque terrorista, ¿verdad? Como acostumbran. Pues los tiene que detener de alguna otra manera. Eso sí sale a los... Pero ¿dónde? Yo pregunto, ¿dónde están esos grupitos pro Palestina? ¿Por qué no son pro Nigeria? ¿Por qué no son pro Sudán? ¿Por qué no van y apoyan allá? ¿Dónde está el escándalo internacional? Nadie. Miren, yo hice aquí una pregunta y algunos hermanos todavía no saben lo que está aconteciendo. Así de ese tamaño está lo que ocultan los gobiernos a nivel mundial sobre lo que sucede en África. ¿Dónde está el hocicón del presidente español? Que hociconeó durante muchos días y meses, ¿verdad? Diciendo que pobrecita Palestina, que Israel, que el genocidio, que esto y que el otro. Y dice, hasta dijo el presidente español, lástima que nosotros no tenemos el poder militar para poder contraatacar a Israel. No podemos contra ellos. Él mismo reconoció eso. ¿Dónde está? ¿Por qué no se pronuncian por la iglesia de Cristo que está siendo masacrada en este momento que estoy hablando? Los pastores, los niños, las mujeres. ¿Sabían ustedes que las mujeres están siendo abusadas? ¿Sabían ustedes que están agarrando a sus hermanas en Cristo y están abusando de ellas? ¿Quiénes? Los musulmanes. Ahora, ¿qué están haciendo los medios de comunicación? No, miren lo que le están diciendo al mundo, atentos, hay que discernir al padre de mentira en medio de todo esto. Miren lo que están promoviendo los medios de comunicación. Es una rama extremista, radical del Islam que está operando en África. No, señores. ¿Cuál extremista y cuál radical? Si eso es lo que dice el Corán, se lo pruebo. Vamos, bueno, usted no tiene el Corán, pero vamos a leer aquí los textos del Corán, ¿verdad? Un libro diabólico completamente, escrito por un falso profeta poseído por un ángel caído que les trajo esta falsa revelación, y un Dios Alá, un Dios falso Alá, ¿verdad? Es la falsa revelación de los musulmanes. Pero miren, para que ustedes vean que los musulmanes, la religión del Islam, tiene como fin exterminar a la iglesia de Cristo y a los judíos. El mandamiento del falso Dios Alá, que repito es un ángel caído, ¿verdad?, que les trajo esa revelación, él le transmitió esto al falso profeta Mahoma. Y vean lo que les dice Corán capítulo 9 versículo 29. Esta es la orden del falso Dios Alá al falso profeta Mahoma, y se la deja al musulmán, que la palabra musulmán quiere decir el que se somete, porque te quieren hacer a fuerzas, o sea, someterte a fuerzas a su creencia, a su religión, y el que no piense como ellos va a ser borrado del mapa. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Esto es lo que va a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a padecer persecuciones locales, regionales, nacionales y posiblemente de nación a nación, pero la persecución global que viene en el futuro será la gran tribulación, y esa ya no la pasa la iglesia. Por eso dice Apocalipsis, yo te guardaré, o sea, te voy a librar de la prueba que viene sobre el mundo entero. Bendita la gloria de Cristo. Corán capítulo 9 verso 29. Miren, hay musulmanas apologistas y musulmanes apologistas que siempre salen con la cantaleta de están malinterpretando el Corán. No, ¿cómo vamos a malinterpretar el Corán cuando los textos son tan explícitos? Bendito sea el Señor. Es como alguien que quiera, ¿verdad?, convertir en lenguaje figurado algo literal que menciona la Biblia y que compromete el texto sagrado, ¿verdad? Y lo quiere hacer figurativo y todo como para decir, no, eso no significa esta otra cosa. Pero vean lo que dice el falso Dios Alá. Dice, combatir a quienes no creen en Alá, ni en el día final, ni prohíben lo que Alá y su mensajero, o sea, el profeta falso, han prohibido, ni practican la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Pues el Islam. Eso es lo que dice Alá. Si tú no practicas la religión verdadera, serás perseguido, serás por donde te escondas y te van a matar. Van a acabar contigo.
Porque si no practicas la religión verdadera según este texto, pues van a perseguirte. Y como la iglesia de Cristo no cree en su falso Dios, ni tampoco cree en su falso profeta, pues la iglesia de Cristo va a sufrir persecución por el Islam. Bendita la gloria de Dios. Es lo que estamos viendo en el norte de África. Ahora bien, miren, dice, ni prohíben lo que Alá prohíbe y su mensajero. Ok, ni practican la religión verdadera entre aquellos a quienes les fue dado el libro. ¿Saben quiénes son los del libro? Cristianos y judíos. Así nos dicen, los del libro. O sea, está dirigido el texto a nosotros. Hasta que paguen la yizia con sumisión, o sea, hasta que te hagas musulmán, sumisión, someterte, y se sientan humillados. Esto dice el Corán capítulo 9, verso 29. Yo le pregunto a los señores y a las señoras apologistas del Islam, ¿qué otra interpretación quiere que le demos? Si el texto es explícito, está expresando un combate, una lucha contra los que no sostienen la fe o la religión verdadera del Islam. No hay otro camino, ese es el único camino. No hay otra interpretación, este texto es claro. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí se prueba que el Islam es una religión que aborrece a la iglesia de Cristo y al judaísmo. Miren, Corán capítulo 9, versículo 5. Le pruebo con otro texto del Corán. Cuando hayan pasado los meses sagrados, matar a los asociadores donde los encontréis. ¿Saben quiénes son esos asociadores? Nosotros. Los incrédulos, los infieles, somos nosotros y los judíos, cristianos y judíos. Dice, matarlos donde los encontréis, capturarlos, sitiadlos, tendedles emboscadas. Si se arrepienten, establecen la oración y dan el zakat, dejadlos en libertad. En otras palabras, te ponen el fusil en la cabeza, ¿verdad? Y te van a decir, niega a Jesucristo, niégalo. Niega a Cristo y conviértete. Y si tú niegas a Cristo y te conviertes al Islam, entonces ya te dejan en libertad. Bendita la gloria de Cristo. No, es que el Islam es una religión del demonio. Bendita la gloria de Dios. Ustedes ya saben que yo ya refuté la idea del falso Dios Alá y también he refutado a musulmanes, ¿verdad? Entonces es una religión del demonio. ¿Cómo es que el Dios Alá envía al Islam para que persiga a la iglesia de Cristo? Y esto es lo que estamos viendo y es lo que va a pasar antes del arrebatamiento de la iglesia. El Islam, de hecho, está esperando a un anticristo llamado el Mahdi. El Mahdi será el Mesías del Islam y el Mahdi va a cometer la peor masacre sobre Israel. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Porque están buscando de una o de otra manera establecer el Islam. Miren, hay un peligro mundial tremendo. ¿Saben ustedes cómo el Islam se va a ir apoderando del planeta? Echen un ojo nada más. Vean ustedes nada más que las naciones ya están saturadas de musulmanes. Toda Europa está llena de musulmanes. Oh, Dios mío. Miren, yo no sé, ¿verdad? Si los políticos, ¿verdad? No los educan, ¿verdad? O no sé qué está pasando. Pero basta con darle un vistazo a la historia. Ya la historia nos ha dicho que cuando los musulmanes o la religión del Islam empieza a establecerse en ciertas regiones, su final será tomar las armas y destrozar a esa nación para tomar el poder y el control y someter todo ese pueblo y a toda esa nación al Islam. Y España está a punto, ¿verdad?, de sufrir eso, porque en España hasta gorgorean los musulmanes. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Y así le van a ir haciendo país por país, nación por nación. Y Estados Unidos de Norteamérica también se está llenando de ellos. Y una orden desde allá una orden, porque a Estados Unidos lo consideran un país cristiano, ¿verdad? Que ya de cristiano ya no sé qué tenga, pero ya así lo consideran desde allá los cristianos. ¿Y qué va a suceder?
Pues lo que va a suceder es que van a mandar una orden al final de los tiempos para que despierte todo el movimiento islámico y musulmán en este país y comenzar de casa en casa y a ver cómo le va a estos cuates. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Sí, todo el continente y los continentes se están llenando de estos. Ahora, ¿cómo puedo interpretar Corán capítulo 9, verso 5? A ver, ilumínenme, porque lo que dicen los apologistas, ¿verdad?, tratando de decir, no, es que el texto no dice eso. Entonces, ¿qué dice? Está diciendo matar. ¿Qué es matar? Interprétame esa palabra porque no la entiendo. Pues matar es matar. O sea, el texto es explícito, dice, maten a los infieles. Judíos, cristianos son sinónimos de infieles en el Corán. Alaba al Señor que Él viene pronto. Miren, Corán capítulo 5, verso 51. Oh creyentes, esto se lo dice al Islam o a los musulmanes, no toméis a judíos y cristianos como aliados. Ellos son aliados entre sí. O sea, judíos y cristianos somos cuates, es lo que dice este texto. Pero le dice el falso Dios Alá a el falso profeta, y el falso profeta le transmite a su religión y les dice de esta manera: oh creyentes, no toméis a judíos y a cristianos como aliados. Ellos son aliados entre sí. Quien de vosotros los tome como aliados será uno de ellos. Bendita la gloria de Cristo. Alaba al Señor. Y todavía, ¿verdad?, tuvimos en un tiempo, en el pasado, a ciertos predicadores, y también algunos que estaban buscando la forma ecuménica, o sea, unir las religiones en ese sentido para que sean una sola, porque todos los caminos, dicen, llevan a Dios. Al final de cuentas, el Islam, el islamismo o maometismo, el judaísmo y el cristianismo, y todos nos vamos a fusionar al final de cuentas, porque todos somos hijos de Dios. Miren, un papa, creo que fue el Papa Francisco, él declaró que los musulmanes adoraban al mismo Dios que los cristianos. Pues un error y una torpeza teológica tremenda. Pero tremenda. Los musulmanes no creen en la doctrina de la Trinidad, la aborrecen a la eterna persona de Cristo, el Hijo de Dios. Los musulmanes no adoran al mismo Dios que nosotros. Alaba al Señor. Entonces, al decir que adoramos al mismo Dios, y en ese momento cuando dicen adoramos al mismo Dios, bueno, si adoramos al mismo Dios, agarra el Corán y obedécelo, porque es tu mismo Dios, es el mismo Yahweh, es el mismo Dios de la Biblia, de cristianos y judíos. Si es el mismo Dios, entonces estás obligado y estás obligada a obedecer el Corán, porque ahí en el Corán tu Dios mandó esos mandamientos y tienes que someterte al Corán también, porque es palabra sagrada también del mismo Dios. No, si es que es una torpeza hablar de esa manera. Alaba a Cristo que Él viene pronto. La persecución se va a soltar, la vamos a estar palpitando, respirando, la tensión va a ir creciendo, la iglesia de Cristo va a padecer persecuciones locales, regionales, como está sucediendo, repito, en el norte de África. Miren, Corán capítulo 5, verso 82, así dice: encontrarás que los más enemigos hacia los creyentes son los judíos y los idólatras, o sea, nosotros. ¿Saben por qué nos dicen idólatras? No creen que nos dicen idólatras porque adoramos imágenes. No, nos llaman idólatras porque para ellos, si nosotros adoramos a Cristo, al Dios manifestado en carne, el Dios hombre, para ellos eso es idolatría, porque para ellos Cristo es un hombre y estamos adorando a un hombre. Pero Hebreos capítulo 1 nos manda, fíjense bien, nos manda Dios el Padre cuando dice, cuando introduce el Padre, cuando introduce al Hijo, al primogénito en el mundo, dice de Él, adórenle todos los ángeles. ¿Sí? Y el mismo Padre, el mismo Dios Padre es el que dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad. El mismo Dios Padre está diciendo eso de el Hijo. Bendito sea el Señor. El Padre manda que adoremos al Hijo, y no todos los caminos llevan a Dios. Esa es una falsedad. ¿Por qué? Porque hay un solo camino. Yo soy el camino,
No dijo un camino, no dijo un camino, dijo el, con artículo antes. El camino, la verdad y la vida. Nadie, o sea, ni Mahoma ni el Islam, nadie viene al Padre sino por mí. Si no se rindió Mahoma y si no se rinde completamente todo el Islam y la falsa religión, no pueden ir a Dios Padre. Porque solamente por medio de Jesucristo se opera la salvación. Ahora, nosotros no vamos a obligar con armamento a ningún musulmán a hacer eso. Les vamos a amar siempre, pero ellos sí lo hacen. Alaba al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Les pruebo con otro texto. Tengo muchos, hombre. El Corán yo ya lo leí muchas veces. Miren, Corán capítulo 3, verso 110 al 112. Los judíos están cubiertos de humillación donde quiera que se encuentren, salvo si tienen un pacto con Alá o un pacto con los hombres. Ay, bendito Dios. Aquí le voy a parar ya, ¿verdad? Porque está tremendo. Miren, entonces el Islam ha comenzado esto, ya comenzó. Y no quiero alertar con eso, va a comenzar y que así se va a soltar. No, pero lo que se está cocinando y lo que estamos viendo en el Islam es esto, hermanos. Alerta, Iglesia de Cristo. Miren, cuando tenga el tiempo, échele nada más un ojito a las noticias, porque no estaban pasándolos por los medios de comunicación, pero es que las redes sociales son impresionantes. Las redes sociales o sacan lo mejor de ti o lo peor de ti. Entonces, como los medios de comunicación no hacían nada, la gente empezaba a grabar en el norte de África. Esos videos se hicieron virales y ya el mundo no pudo ocultar eso porque se hizo viral y la gente comenzó a ver esa catástrofe hasta que el presidente Donald Trump, que es otro sicón, ¿verdad?, ya también habló y ya también dijo, ahí te vamos Nigeria y ahí te vamos Sudán. Porque lastimosamente, ¿verdad? Tiene pues un falso concepto del cristianismo el señor Donald Trump. ¿Y qué es lo que hace con ese falso conocimiento del cristianismo? Pues quiere ir a atacar. Y de una u otra manera Dios va a permitir, ¿verdad?, que llegue esta nación allá para que ponga su dedo en esos países, ¿verdad? Ponga su dedo ahí y de alguna u otra forma se proteja a la iglesia de Cristo porque está sufriendo. Sino que otro país va a salir a defensa de ella. Bendito Netanyahu que va a salir en defensa de los cristianos está más ocupado del sionismo que de otra cosa. Alaba a Cristo que viene pronto. Mientras que la iglesia de Cristo siempre va tratando de bendecir y defender a Israel, pues no vemos eso de parte de los judíos, ni tampoco vemos a Netanyahu preocupado por la iglesia de Cristo en el norte de África. Está como momia, no dice nada, porque está operando bajo el sionismo nada más en Israel. Y alguien puede decir, hermano, pues es que apenas puede con su ranchito ahí alrededor. Alaba al Señor que viene pronto. No, es que aquí para todos hay, hermano, a derecha, izquierda, al frente, atrás, arriba, abajo, para donde volteemos. La palabra de Dios es así. Alaba a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero la iglesia de Jesucristo padecerá estas persecuciones. Mirará una apostasía tremenda porque está escrito, miren, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escucharán o escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si es que tengamos mucho cuidado porque vendrá un engaño global también. Esto sucederá antes del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y cuando Cristo aparezca es cuando va a tomar a su niña amada, porque dice voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así dijo Cristo. Imagínense ustedes, les voy a poner un escenario. Imagínate tú que estás haciendo los preparativos para una boda, ¿ok? A ver, hermanas, ustedes hermanas que se casaron de blanco, alaba al Señor. Voy a recorrer casi 50 años, 60 años atrás, en otros 80, en otros 100, no, aquí no, en otros 20, en otros 10. Pero piensen en esto en un momento, por un momento nada más. Resulta que el novio y la novia se están preparando para el magno evento, para la hermosa boda. Y llega el momento, ¿verdad?, en que se va a concretar la boda. Novio está elegante, con sus vestiduras blancas resplandecientes, bendita la gloria de Dios, que reflejan la justicia, la santidad de Cristo.
ya está listo el novio, ya está vestido, ya están los ángeles con trompeta, ya está todos los preparativos. Pero luego se le ocurre al novio decir: ahí viene la novia, vestida, ¿verdad?, de blanco, hermosa, linda. Pero primero, antes de que me case con ella, voy a dejarla que pase por un callejón, la golpeen, alaba a Cristo, le den una paliza. A ver, hermano, ¿tú harías eso con tu esposa, con tu prometida? Que le den una paliza, ¿verdad? Que le ensucien sus vestidos, que la azoten con palos, que si es posible le arranquen una pata. Alaba a Cristo que viene pronto. Imagínate el novio decir eso. Pues aunque ustedes no crean, existen escatólogos, maestros que creen que la iglesia es necesario que sufra de esa manera antes de que se case con Cristo. O sea, que pase por la gran tribulación, que se le dé una paliza en la gran tribulación, que golpeen a la iglesia, que la humillen. Ya tiene 2000 años de persecuciones, ya tiene 2000 años de sufrimiento, ya tiene 2000 años de tragedias, tiene 2000 años de congojas. Por eso viene un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y el arrebatamiento es la manifestación, es una manifestación que ocurrirá sobre los cielos para arrebatar a su novia vestida de blanco. Y escuchen, sin mancha y sin arruga, para presentársela a sí mismo como una novia ataviada. Pues denle el aplauso a la gloria de Dios. Ahora, nuestros hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pues cuando llegue a casarse con Cristo, va a llegar con un chichón aquí en la cabeza, y luego con el ojo de fuera, y luego un brazo. Entonces la va a ver Cristo y dice: pues, este es Frankenstein, esta no es mi novia. Pues no, ¿a quién se le ocurre? Bueno, para dar honor, ¿verdad?, al conocimiento de nuestros hermanos, porque tienen mucho conocimiento también, y porque también tienen argumentos muy poderosos para defender su postura. Pues yo creo que están equivocados, porque Cristo viene antes de que la gran tribulación llegue en la historia de la humanidad, para arrebatar a su iglesia y llevársela, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, arpazo, o sea, la palabra griega arpazo quiere decir jalados, sacados de, o sea, arrebatados con fuerza, de una manera sobrenatural, librados de la hora de la prueba, librados de la gran tribulación, y seremos llevados para estar en gloria con Cristo. Ahora bien, esto, ¿verdad?, sucederá de una manera sobrenatural. Cuando el Apocalipsis dice, si tomamos de referencia la iglesia de Filadelfia para hablar a nivel mundial, a nivel global, porque el texto me autoriza, debido a que dice que yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si menciona mundo entero, entonces el texto, ¿verdad?, me permite en este sentido tomar la iglesia de Filadelfia como referencia a nivel global, que viene una persecución y una prueba a nivel mundial. Pero miren, te libraré de la hora de la prueba, no de una prueba, sino de la prueba final, que será la gran tribulación. Que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación o los tiempos de la ira venidera, porque el Señor nos va a sanar, ¿verdad?, con todo su amor. Está claro por 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Ustedes abran 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Yo solamente voy a leer unos renglones que me interesa leer aquí. No todo el verso 10, pero exactamente el verso 10 quiero que lo note. 1 de Tesalonicenses 1, 10. Dígame cuando lo tenga. Yo espero a los demás.
¿Dice amén? Muy bien, miren. Solo las frases finales que dice: y esperar de los cielos ¿a quién? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten ustedes que no dice que nos libra en la ira venidera. Son cosas muy diferentes decir en y de. Porque si Cristo o el apóstol aquí hubiera dicho que nos libra en la ira venidera, entonces sí está diciendo que la iglesia estará en la ira venidera. ¿Notó? Pero no dice que nos libra en la ira, sino que nos libra de la ira venidera. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que nos sacará, nos alejará, nos llevará, no estará en la ira venidera, sino fuera de la ira venidera. Bendita la gloria de Dios. Ahora, el griego es tan poderoso que aquí se utiliza la siguiente frase griega: orge, ira, para ira venidera. Y sí, está indicando, escuchen esto, sobre todo este verbo, wumai. Este verbo wumai está indicando: te libraré, te rescataré, sacaré fuera del peligro. Eso significa ser librados de la ira venidera. O sea, la palabra librados significa rescatados, está significando sacados fuera de la ira, del peligro que viene sobre el mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿a quién esperamos nosotros? No esperamos al anticristo musulmán, ¿verdad? Que es el Mahdi y que también va a ser el anticristo, pensando los judíos que es el Mesías, y lo van a recibir estas dos religiones. Entonces nosotros estamos esperando a su Hijo. ¿De dónde viene el Hijo? De los cielos, porque Él vive y permanece para siempre, y porque en este momento está reinando ya. Ahora, esa falsa idea de los dispensacionalistas, ¿quiénes son los dispensacionalistas, hermano? Pues nosotros. Esa falsa idea de los dispensacionalistas de que esperan que Cristo instale un reino en el futuro. Por supuesto que la consumación del reino vendrá plenamente, pero eso no quiere decir que el reino no esté activo ya en este momento. Por eso la Biblia llama a Cristo Rey de Reyes. Además, cuando tú lees Apocalipsis, se leen las últimas frases en un pasado, en un pretérito perfecto, cuando se está tratando del pasado. Dice: y reinaron, o sea, pasado. O sea, que ya el reino fue anunciado desde que Cristo estuvo, ¿verdad? Porque vino anunciando el reino de los cielos. Lo predicó también Juan el Bautista, y Cristo habló sobre el reino que ya había comenzado, pero su consumación final será en el milenio. Eso no quiere decir que Cristo, ¿verdad?, en este momento pues está ahí, ¿verdad? Y ¿ahora qué hago, Padre? No, Él reina ya, y su reino es en este momento vivo, dinámico y activo. Entonces esa, ¿verdad?, especulación dispensacionalista de algunos que ven el reino al futuro, pues está errada, está equivocada. Y tenemos que sacarnos también ese polvo nosotros. Alaba al Señor. Les digo que para todos hay, bendita sea la gloria de Cristo. No, el reino ya está, bendita la gloria. Que la potencia, ¿verdad? Cómo Dios en su reino obra, pues a través de su soberanía. El reino es aplicado a nivel mundial, a nivel universal, es aplicado de diferentes formas. El reino está controlando absolutamente todo el universo en este momento y opera en todas las naciones del mundo. Bendita la gloria. Y en la iglesia opera de manera especial. Bendito sea el Señor. Muy bien, vayamos al siguiente texto, ahí mismo, Tesalonicenses 5:9, el capítulo 5, verso 9. Abra por favor ahí la Biblia. Dígame cuando lo tenga. Porque no nos ha puesto Dios
Ya, es que la Biblia es clarísima. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no fue puesta para la ira, para el enojo, para la gran tribulación, para la catástrofe del juicio que viene sobre el mundo, para la operación final. La iglesia está siendo perseguida local y regionalmente en ciertos lugares, pero globalmente Cristo no va a permitir que eso suceda. La iglesia se va antes. Qué lindo, ¿verdad? No, si la palabra de Dios está poderosa. Estas palabras o la sintaxis, bueno, no voy a usar tecnicismos aquí, pero estas palabras aquí están enfatizando exclusión, que los creyentes no están designados para experimentar la ira en sus vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia es bendita. Porque la iglesia le costó mucho a Jesús. La iglesia en la cruz le salió del costado, cuando salió sangre y agua que se mezclaron. ¿Por qué le salió de ahí? Porque Él es el segundo Adán y estaba produciendo a una Eva hermosa y gloriosa. Le costó mucho. Le costó mucho. Y si Él sufrió el estrago de la cruz, si Él sufrió la peor humillación de la cruz, Él no quiere que su iglesia pase lo mismo en la gran tribulación. Bendita la gloria de Cristo. Esta preposición eis, orgen, para ira, o sea, la iglesia no está puesta para la ira, indica el propósito y el destino de la iglesia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: la iglesia no está designada a esa ira. La iglesia o el destino de la iglesia, según esta frase, no es la ira venidera, sino las soterias. Soterias en griego quiere decir salvación. Vean cómo el apóstol dice: porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino ¿para qué nos puso? Para alcanzar salvación. Para alcanzar salvación. La salvación, aunque ya la tiene la iglesia, está hablando aquí de lo que va a disfrutar la iglesia, de la plena salvación cuando aparezca Jesucristo en los aires. Vas a disfrutar la salvación de manera plena y total, sin restricción alguna, porque estarás en las manos de Cristo. Bendito sea el Señor. Seguimos avanzando. Pero esta palabra soteria, que viene de soto, soto quiere decir salvación, rescatados o salvos de la condenación. Eso es lo que quiere decir en griego soto. Hay algunas palabras griegas. Otra palabra que se usa es pistis. Y pistis habla de seguridad o de fe. O sea, pistis y sotos, cuando se combinan, ocurre esto: una seguridad en la salvación eterna. Bendita sea la gloria de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Pero esto está claramente enseñado en la Biblia. La iglesia ha sido puesta para la salvación, ha sido puesta para la bendición, no para la maldición. La iglesia ha sido puesta para alcanzar misericordia, no la ira de Dios que vendrá sobre el mundo. Vamos a un último texto, por favor. En Romanos capítulo 5 y versículo 9. Miren, la lista de los textos realmente es enorme para hablar de cómo el Señor guarda y guardará a su iglesia de la hora que viene de prueba al mundo. Pero solamente les traje estos 3 versículos. Romanos 5:9, dice amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Más claro, ¿verdad? No se puede. El texto es demasiado fuerte. Miren, la justificación quiere decir que Dios te libró de la culpa, que Dios te quitó la culpa. Porque de hecho ninguno de nosotros somos justos, ¿verdad?
esencial y naturalmente. No somos justos. Pero alguien nos aplicó su justicia. Alguien le aplicó a usted su justicia. O sea, lo declaró justo. Usted era digno de irse a la condenación eterna. Ya se había hecho el juicio. Ya se había hecho un censo. Y dijeron, no hay justo. Ya buscamos entre judíos, ya buscamos entre gentiles, ya buscamos a nivel mundial. No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se han desviado. Pero apareció el Hijo de Dios y dijo, yo los declaro justos. ¿Qué quiere decir eso? Les quito la culpa. ¿Por qué nos quitó la culpa? Porque yo me la eché sobre mis espaldas. Entonces, ser justo no significa que lo eres porque en tu esencia, o que sea un atributo tuyo, ¿verdad? Que en tu esencia como ser, tú emanes justicia. No, porque justo solamente es Él. Pero a Él le plació declararte a ti justo. Por eso te llama justa o justo o justificados. Han sido librados y han sido perdonados y han sido declarados sin culpa. Estabas a punto de la condenación eterna del infierno, tú y yo. Alaba a Cristo. Ya te ibas a ir al infierno. Ya. Se están abriendo las puertas del Hades. Para ti y para mí. Ya estaban, ya listo el juicio. Se te encontró la culpa. Se dijo, este y esta son pecadores y pecan constantemente. O sea, ya estábamos condenados. Aparece el bendito Hijo y eterno del Padre, y Él en su justicia nos compartió de su justicia y dijo, yo les quito la culpa. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de mi sangre bendita. Los voy a declarar inocentes a todos ellos, para que inicien una nueva vida conmigo. Y así fue. Nos declaró justos. Lo mismo sucede cuando nos declara santos. La palabra santo quiere decir apartado, separado. ¿Separado de qué? Del mundo, separado de la inmoralidad, separado de una vida de pecado y vivir solamente para Cristo, separado. Lo mismo, nos compartió de su santidad y Él es capaz de declararnos santos. Él con sus labios y su boca nos declaró santos. Ahora, que si hay alguien aquí, ¿verdad?, que quiere tirarla al apóstol Pedro, que dijo, no, a mí ni me laves. A mí no me laves. Y lo reprendió Cristo, dijo, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Le quitó su falsa humildad. Lávame la cabeza, los pies y todo, le dijo. Así le dijo Pedro, lávame todo si quieres, Señor, porque yo quiero estar contigo. No, es que hay falsa humildad. O sea que si usted dice, no, pero es que yo no soy digno, pues es que Dios sabe que usted no es digno. Y Dios ¿sabe lo que sabe Dios? Dios sabe que usted es digno, pero de muerte. Dios sabe que usted es digno de irse al infierno. Dios sabe que usted no merece nada. Si es lo que Dios sabe. No tiene que decirle, no, es que yo no soy digno. No tiene que decirle eso, porque Él ya lo sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, recibir lo que Él le da. Y si Él lo ha declarado libre de la culpa, eso es. Reciba la justificación. Entonces Pablo dice, porque en este texto, pues mucho más estando ya, no estaremos, estando ya. O sea, esta palabra, ¿verdad? Estando, es algo constante, es algo vivido, es algo que se practica, es algo que está sobre nosotros. Estando ya, caminamos siendo justificados, comemos siendo justificados, adoramos siendo justificados, glorificamos a Dios siendo justificados. En todo momento estamos siendo justificados. ¿Por qué? Por el poder de la sangre de Cristo, porque ese poder no se ha acabado. Tiene 2000 años activo y dinámico, actuando y operando sobre nuestras almas. De modo que si tú cometes un error, la sangre de Cristo está permanente. Y si no cometes un error, pero cometes un pecado, la sangre de Cristo está permanente. Pero si tú sigues abusando y abusando de eso, ay, prepárate, porque ahí viene la pisada del Omnipotente. Porque Él ama a sus hijos y los disciplina. Les mete vara. Alaba al Señor. Bendito sea el Señor. Está claro, hermanos, está tremendo esto. Dice el apóstol Pablo,
sotesometa para hablar sobre seremos salvados. O sea, apuntando, sí, a una acción futura. Seremos rescatados. Hay una preposición aquí, apo. Quiere decir, seremos rescatados, seremos salvados lejos, separadamente de la ira venidera. Nos librará el Señor. Bendito sea para siempre. Miren, hay un gran escape que va a suceder de la iglesia de Cristo. Un gran escape. Esta palabra como que casi no le gusta a varios, ¿verdad? Porque el predicador, este hombre, ¿cómo se llama? Famoso pastor de jóvenes, Dante Gebel. Él dijo, es que no es que no crea en el arrebatamiento. Dijo, yo creo en el arrebatamiento. Pero dijo, lo que no me gusta es que como que la iglesia se quiere escapar y librar de sus responsabilidades. Alaba al Señor. Como que se quiere ir antes. Oigan, Jesús Romero dijo lo mismo y varios predicadores han mencionado esto. Pero miren, hay un gran escape en Lucas 21:36. Y Cristo lo dice, hay un escape. La iglesia, los creyentes van a escapar, van a salir de la ira. Cristo lo dice, Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es que la palabra escape no la inventamos nosotros, la dijo Cristo hace 2000 años. La dijo Cristo y esa palabra está sobre la iglesia. Eso quiere decir que vendrá un momento en el que la iglesia tiene que volar. El arrebatamiento es un misterio, señores, y estuvo oculto, escuchen lo que les voy a decir, estuvo oculto por muchísimos siglos. Porque algunos teólogos se preguntan, ¿verdad? Y dicen, es que el arrebatamiento es una doctrina moderna que no alcanza los 100 años. Bueno, ese dato se equivocan. Posiblemente 200 años tiene las ideas, se están promoviendo hace 200 años la doctrina del arrebatamiento. ¿Por qué es tan moderna? Porque en estos siglos, en estos últimos tiempos, se reveló, se empezó a revelar. Según avancemos, vendrá más luz y revelación de la Sagrada Escritura. Pero en esas décadas se reveló la existencia del arrebatamiento de la iglesia. Porque antes se creía en un premilenialismo, ¿verdad? Que es otro término técnico que habla sobre la venida antes del milenio. Antes, milenialismo, antes del milenio. Antes los premilenialistas creían que la iglesia iba a pasar históricamente hasta su consumación final, hasta llegar a la segunda venida. Pero del premilenialismo, eso se llama premilenialismo histórico. De ello surge la rama en la que pertenecemos casi todos nosotros, que es el dispensacionalista o el pretribulacionista, que habla sobre un arrebatamiento. Y es desde ahí donde surge la idea de que Pablo está hablando de un arrebatamiento, de que Pablo en Tesalonicenses y en 1 Corintios 15 habla de un misterio que no es la parusía o la segunda venida, sino que es un arrebatamiento antes de la segunda venida. Y por eso se revela y se destapa el gran misterio, un arrebatamiento o un rapto de la iglesia ocurrirá. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué es lo único que sabemos? Que sucederán señales como estas. El fin viene. La iglesia atraviesa a través de todas estas cosas y espera su gran día. En conclusión, en el Antiguo Testamento existen varias figuras que nos dicen que la iglesia será arrebatada de una manera impresionante, sobrenatural, será rescatada y guardada. Miren, si volteamos a ver al Antiguo Testamento, vemos al profeta Enoc. El profeta Enoc fue arrebatado, vivo, o sea, en cuerpo, alma y espíritu, fue sacado de la tierra. Cuando tú lees eso en Génesis 5:24, y en Hebreos 11, verso 5, se hace notar que Enoc
vivió 365 años y dice que caminó, que sirvió a Dios y dice fue arrebatado, desapareció del mundo porque Dios le llevó. Ahora pregúntate esto, ¿por qué Dios arrebató al profeta Enoc? ¿Saben por qué? Porque venía un diluvio sobre el mundo, la hora de la prueba. Venía una gran tribulación en esa época, que era el gran diluvio. Enoc está representando a la iglesia de Cristo, a los creyentes que serán arrebatados al final de los tiempos, antes de que venga no un diluvio de agua, sino la gran tribulación, donde se incluye a Satanás, el falso profeta y el anticristo. Y la iglesia será sacada antes de que esas criaturas lleguen. Alaba al Señor. Tremendo, ¿eh? Enoc es tipo y figura en esa área de arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Se ha arrebatado como profeta y hoy en día nosotros somos, la iglesia de Cristo es una iglesia profeta. Eso espero que estemos funcionando y operando en un ministerio profético, anunciando y declarando la palabra de Cristo, el evangelio de salvación que nos fue entregado y dado. Ahora, Noé vivió en medio del diluvio, pero Noé está representando a la nación de Israel, que se quedará en la gran tribulación y que atravesará el día y la hora de prueba. Noé representa a la nación hebrea y Enoc representa a la iglesia. Estas no son casualidades, por algo Dios permitió que estas dos figuras se quedaran para mandar un mensaje profético al futuro y decir: millones de creyentes serán arrebatados como lo fue Enoc antes de la gran tribulación, y también millones de personas se quedarán en la gran tribulación juntamente con Israel y pasarán los estragos como los pasó Noé. Pero aún a Noé Dios lo guardó en medio, o sea, en el diluvio. Por eso le digo, construye un arca. Y la Biblia dice que Dios guardará y protegerá a Israel. Se le darán las alas del águila y será llevado al desierto como la mujer que aparece en el capítulo 12. Será guardado sobrenaturalmente por Dios en medio de la gran tribulación. Tremendo, ¿verdad? Impresionante. Ahora, por último, Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes de que llegara el achicharramiento. Antes de que el Creador consumiera a los sodomitas. Iba a caer el fuego, iba a caer el juicio de Dios, y Dios sacó a Lot. Pues lo hubiera dejado ahí adentro. Mira, los que creen que la iglesia va a atravesar la gran tribulación, quizás se han de preguntar: ¿por qué no lo dejaste adentro? Lo hubieras achicharrado juntamente con los sodomos. Le han de preguntar a Dios: hubieras dejado a Lot allí, lo hubieras achicharrado, ¿para qué mandas a los ángeles y lo sacan? Bendita la gloria de Cristo. Así serían aquellos que creen que la iglesia pasará la gran tribulación, porque quieren que seamos achicharrados juntamente con el anticristo. Alaba al Señor. Pero Lot fue sacado, mandó a los ángeles y lo sacaron antes del juicio. Y Dios mandará a sus ángeles y con voz de arcángel sacará a la iglesia antes de que llegue el juicio. No, si es que hay muchos argumentos y aquí puedo ahondar, pero no me quiero emocionar porque también están cansaditos. Miren, Cristo dijo así, hablando de los días de Noé y hablando de los días de Lot: así será también en los días del Hijo del Hombre. Aquellas características de aquellos tiempos se volverán a repetir